Bueno, buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de pancreatitis aguda. La verdad, un tema bastante interesante, ya en lo que concierne a la especialidad de gastroenterología, pero no solamente es competencia en realidad de gastroenterólogos, sino la pancreatitis aguda es un tema que puede ser abordado por varias especialidades, ¿no? Requiere el trabajo conjunto de varias especialidades dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, pues al cirujano, al médico intensivista, ¿no? Tan conocido ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Al médico de emergencias también, y bueno, obviamente pues al gastroenterólogo también y médico internista, ¿por qué no? Entonces, empecemos. Eh, los temas que vamos a desarrollar en la presente ponencia, ¿ya? Son los que ven ustedes: definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, determinación de la severidad y signos de alarma y manejo, ¿ya? Sé que son muchos puntos, pero no se alarmen, vamos a tratar de hacerlo un poco breve y, bueno, brindar lo más importante en todo caso en cada punto. En cuanto a la definición, ¿no? Es bastante claro, creo, el término, ya de sobre pancreatitis aguda, ¿no? Es un proceso inflamatorio, como menciona ahí, agudo, como dice su nombre, que va a afectar a la glándula pancreática. Es muy importante precisar el término agudo, porque la inflamación del páncreas no solamente es agudo, vale la redundancia, sino puede haber otra entidad que se conoce como pancreatitis aguda crónica, que tiene otro tipo de presentación, otras manifestaciones, ¿ya? Y otro manejo, obviamente. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar pancreatitis aguda, ¿ya? Como ahí bien menciona, esta inflamación del páncreas, ¿ya? En algunas situaciones no solamente va a comprometer el páncreas, sino puede comprometer el resto de órganos de nuestro organismo, vale la redundancia. La definición morfológica, que también viene a ser una clasificación morfológica, ¿ya? Antaño se dividía en dos tipos de pancreatitis aguda, una que es la pancreatitis aguda edematosa intersticial y otra pancreatitis aguda necrotizante, ¿no? La diferencia era básicamente que en una de ellas, en la necrotizante, se va a presentar necrosis, mientras que en la otra, en la edematosis intersticial, no va a presentarse necrosis, sin necrosis. Esa es la diferencia entre pancreatitis aguda edematosa intersticial y pancreatitis aguda necrotizante, que como le digo es una definición y también a su vez clasificación desde el punto de vista morfológico, tomando en cuenta la presencia o no de necrosis, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos mencionar? Bueno, se ha observado, o se está observando en todo caso, que en los últimos años, o con el transcurrir de los años, la incidencia de pancreatitis aguda se está incrementando, ya el número de casos se está incrementando, pero afortunadamente la letalidad está disminuyendo, o sea, la mortalidad específica está disminuyendo gracias al mejor manejo que se le está dando actualmente a los cuadros de pancreatitis aguda. El incremento de la incidencia, bueno, cuando se observa incremento de la incidencia en las enfermedades, siempre pues va a haber dos posiciones, ¿no? Unos dicen, por ejemplo, que en realidad tal vez no se están incrementando los casos, sino que como ahora es, no sé si decir más fácil o digamos los criterios ya son más claros para hacer el diagnóstico de pancreatitis, pues va a haber un mayor número de pacientes con dolor abdominal que van a reunir los requisitos de pancreatitis y van a ser catalogados como tal, ¿no? Cosa que tal vez antes, cuando no había consensos, era quizás difícil, o sea, pudo haber, se podían haber presentado casos de pancreatitis aguda, pero no habían sido catalogados como tal, ¿no? Entonces, uno es que tal vez no se ha incrementado realmente la incidencia, solo que lo que han incrementado son los diagnósticos, porque los criterios, como les digo, son más claros. Esa es una posición. Y la otra posición indica que realmente sí, muy probablemente se han incrementado en forma real el número de casos, ¿no? Y se atribuye pues a que en los últimos tiempos se da quizás un mayor consumo de alcohol y también los cálculos vesiculares pues se han incrementado. Esto asociado también un poco a lo que es la obesidad, ¿no? Y la dieta rica en grasas, la dieta occidental que se llama, bueno, se ha vuelto tan común incluso en nuestro medio. Entonces,
Queda claro que en líneas generales epidemiológicamente se ha incrementado la incidencia, pero afortunadamente la mortalidad ha disminuido. Los casos de pancreatitis aguda no van a tener preferencia en cuanto al sexo, se van a presentar en igual medida tanto en hombres como en mujeres, o sea, no hay mayor susceptibilidad en relación al género. La pancreatitis alcohólica sí se va a observar más frecuentemente en varones, esto porque los varones pues tienen el hábito enólico más frecuente que las mujeres, ¿no? En cambio la pancreatitis aguda biliar se va a observar más frecuentemente en las mujeres, ¿no? Como causa de pancreatitis, ¿no? Las mujeres por cuestiones hormonales tienen mayor tendencia a formar cálculos a nivel de la vesícula, ¿no? Acá vemos en esta gráfica ya cómo hacen una revisión, ya un poco antigua, es cierto, de 2006, pero la tendencia sigue siendo la misma, en la cual ustedes pueden ver que con el transcurrir de los años, ya, el diagnóstico, la incidencia de pancreatitis, ¿sí? Está incrementándose, mientras que la mortalidad ya está en realidad disminuyendo, ¿no? Eso avala lo que habíamos manifestado anteriormente, ¿ya? Y del mismo modo aquí, esta es una evaluación ya de lo que también de los casos que se presentan y podemos ver nosotros, esto de los Estados Unidos, ven que el transcurrir de los años, pues el número de casos se está incrementando, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro país? Bueno, nuestro país no es ajeno a lo que ocurre en otras latitudes, ¿sí? Esto es un estudio hecho en el Hospital Revalidati, en la cual pues no se ve no hay una diferencia significativa entre lo que es en cuanto al sexo, ¿no? Ninguno de esos es afectado en mayor medida que el otro en cuanto a la estadística se refiere, ¿no? Bueno, pues una edad media, dice, de 52 años, ¿no? En este estudio. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Nosotros tenemos que recordar primero que el páncreas es un órgano muy particular, es un órgano que tiene muchas particularidades quizás. Una de ellas es que es un órgano que está localizado en el retroperitoneo, ¿ya? En la parte media, en la parte posterior del abdomen. Es un órgano además glandular, pero tiene doble función. Tiene una función endocrina y una función exocrina. La función endocrina probablemente probablemente es de conocimiento de ustedes, ¿no? La función endocrina va a estar dada pues, por los islotes de Langerhans y básicamente se va a caracterizar por producir hormonas como la insulina y como el glucagón, ¿no? Y también está la somatostatina, pero principalmente la insulina y el glucagón. Mientras que tiene una porción también, ¿no? Exocrina, ¿ya? En la cual se van a producir sustancias llamadas enzimas que van a ejercer su efecto a nivel del duodeno, ¿ya? Cerca del 90% del parénquima pancreático viene a estar dado por el páncreas exocrino y la diferencia por el páncreas exocrino. A nivel de lo que son los acinos pancreáticos, ¿sí? Los acinos son los que van a producir las enzimas, mientras que los conductos que van a formar los conductos pancreáticos, lo que van a hacer básicamente es secretar bicarbonato, ¿no? Que en cierto modo va a neutralizar el pH ácido que proviene del estómago, ¿no? Nosotros si acá observamos, estas son todas las enzimas que produce o que están presentes en el jugo pancreático, ¿sí? Para aclarar el tema, podríamos mencionar de que a nivel del páncreas se van a producir básicamente dos tipos de enzimas, dos grandes grupos de enzimas. Unas propiamente enzimas, o sea que ya están activas, y otro grupo de sustancias llamadas proenzimas, ¿ya? O también llamadas enzimas, pero inactivas, ¿ya? Es decir que para ejercer su efecto, ¿ya? Tienen que todavía activarse, ¿no? Dentro de las enzimas ya activas tenemos lo conocido por ustedes, la amilasa, lipasa, que incluso es pues uno de los criterios para diagnóstico de pancreatitis. También podemos mencionar carboxisterasa, desoxirribonucleasa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y dentro de las enzimas no activas, ¿ya? O también llamadas proenzimas o simógenos, tenemos pues principalmente la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, por ejemplo, por mencionar algunos. Estos tienen que ser activados, ¿no? Son
son los simógenos son el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, proelastasa, perdón, procarboxipeptidasa A y B, que son los simógenos que es como se van a encontrar en el páncreas y se van a activar a estas enzimas, ¿no? La tripsina, quimiotripsina, ¿sí? El activador de estos simógenos va a ser la enteroquinasa, que es el que va a activar al tripsinógeno, convirtiéndose en tripsina, y este a su vez va a activar al resto de simógenos, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Todas las funciones que cumplen estas enzimas, tanto las enzimas ya formadas como las enzimas activadas, ya pueden ver que el páncreas va a participar en el metabolismo, digamos, de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, ¿no? E incluso de ADN y ARN, ¿sí? De ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, acá vemos nosotros cómo se va a dar la formación de las enzimas, de las proenzimas, ¿no? Todo empieza pues con lo que es el complejo de Golgi, y a nivel del complejo de Golgi vamos a observar que algunas hormonas van a permanecer dentro de unas organelas llamadas lisosomas, ¿no? ¿Sí? Están separadas. Mientras que por el otro lado, las proenzimas o simógenos, ¿sí? O enzimas inactivas, ¿ya? Van a permanecer en unas vacuolas llamadas así de condensación también, que vienen a ser los gránulos simógenos, o sea, están separadas, ¿no? Las enzimas ya activas de las proenzimas. Entonces, siempre se ha dicho, o bueno, eso es lo que se menciona cuando se habla de pancreatitis, que en realidad el páncreas se puede considerar una bomba de tiempo. ¿Por qué una bomba de tiempo? Porque, como hemos visto en la diapositiva previa, ya produce sustancias, enzimas, que tienen gran poder, llamemos así, de destrucción, ¿no? Que pueden digerir proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? Ácidos nucleicos, entonces puede generar una gran destrucción, ¿no? Si es que estas enzimas, los simógenos, se activaran en el páncreas, ¿ya? Por eso se dice, vuelvo a reiterar, que el páncreas en realidad se puede considerar como una bomba de tiempo. Pero afortunadamente, ¿ya? Afortunadamente estas enzimas o los simógenos o proenzimas no se van a activar en el páncreas, ¿ya? Eso es una medida de protección, ¿no? Para evitar que nos dé una pancreatitis. Y hay mecanismos, ¿no? Nuestro organismo sabiamente, ¿ya? Presenta mecanismos que evitan justamente que estos simógenos se activen en el páncreas y generen pues todo el daño que se da en un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Nosotros podemos mencionar que las enzimas digestivas, como ya se ha mencionado, van a estar presentes en el páncreas como simógenos, es decir, como proenzimas o enzimas no activas, ¿no? Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que a la vez, dentro de los gránulos de simógenos, también están en su interior, ya están siendo transportados, ya, inhibidores de la tripsina, ¿no? O sea, si por algún motivo algún tripsinógeno se activa al interior de los gránulos simógenos, pues estos inhibidores de la tripsina van a bloquear, digamos, que se produzca esa cascada de activar el resto de simógenos, ¿no? Y también algo importante, que los simógenos se encuentran al interior de unos orgánulos llamados gránulos de simógenos, ¿no? Entonces, esos mecanismos evitan que se dé una activación ya irregular de las proenzimas al interior del páncreas, evitando que nos dé un cuadro inflamatorio agudo del mismo órgano, ¿no? Por fisiopatología ya es clásico, ¿no? La teoría de la tripsina, es decir, se va a dar, como hemos mencionado, una activación inadecuada del tripsinógeno en un lugar que no le corresponde. El tripsinógeno debería activarse a nivel del duodeno, pero va a ocurrir una activación inadecuada, ¿no? Al interior del páncreas, ¿ya? El tripsinógeno se va a activar y va a transformarse en tripsina y va a generar toda una activación en cascada del resto de simógenos, ¿no? Lo que habíamos mencionado, quimiotripsinógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a su vez va a generar mayor liberación de otras enzimas, activación de enzimas, va a generar que se liberen otras sustancias que van a generar un gran proceso inflamatorio
no solamente en el páncreas, sino que este proceso inflamatorio también puede repercutir en el resto de nuestro organismo. Y además, esta activación de simógenos puede propiciar que se dé la muerte celular, ¿no? La muerte de las células que van a estar formando el páncreas, ¿no? Que puede ser ya sea por necrosis o por apoptosis, que es la muerte celular programada. En la necrosis se ve reacciones de inflamación, mientras que en la apoptosis no es así. Entonces, por fisiopatología, básicamente es una activación del tripsinógeno que se convierte en tripsina al interior del páncreas, ¿no? Ahora, en cuanto a la patogénesis, es decir, ¿qué es lo que puede, qué es lo que podría propiciar, digamos, de que se dé este fenómeno de activación del tripsinógeno en tripsina en el páncreas? Va a depender mucho de la causa, ¿no? Estos son teorías que se plantean, ya no hay algo demostrado. Muy probablemente sea en una pancreatitis la suma de todo esto. Por ejemplo, se dice que cuando estamos frente a un cuadro obstructivo, ya que ocasiona la pancreatitis, una obstrucción que puede deberse, por ejemplo, a un cálculo en el colédoco, por ejemplo, ¿no? Incluso con el alcoholismo crónico que puede provocar la formación de pequeñas concreciones al interior de los conductos pancreáticos que no permiten un flujo adecuado del jugo pancreático, ¿no? O cuando hay un problema de la función del esfínter de Oddi, por ejemplo, no hay una relajación adecuada del esfínter de Oddi, o sea, la causa obstructiva, puede darse los siguientes mecanismos que van a hacer que se dé una activación del tripsinógeno en tripsina al interior del páncreas, ¿no? Puede incrementarse la presión a nivel intraductal, menciona ahí, lo cual puede generar un cierto edema, isquemia también, disminución del flujo sanguíneo, daño de las células acinares y, bueno, va a producir activación de las proenzimas al interior del páncreas. También puede observarse un flujo retrógrado, ¿no? Como hay una obstrucción, ¿ya? El jugo pancreático, en lugar de irse al duodeno, pues puede tener un flujo retrógrado y se puede propiciar pues, la activación de las proenzimas al interior del páncreas, ¿sí? Por mencionar algunos. Si la causa fuera una injuria directa sobre las células las células acinares del páncreas, como ocurre, por ejemplo, en el caso de isquemia, virus, trauma, fármacos, alcohol, hipercalcemia, hiperlipemia, por ejemplo, ¿ya? Lo que dicen es que se va a dar una liberación a nivel de las células acinares, una liberación a nivel de las células acinares, de las proenzimas justamente, y de algunas hidrolasas que se encuentran en los lisosomas, como la catepsina B, que va a activarlas, ¿no? A nivel del páncreas, ¿no? En el parénquima pancreático, ¿sí? También se menciona que puede haber también un defecto en el transporte, ¿no? Recuerden ustedes que al interior de la célula acinar pancreática, pues están los imógenos al interior de los gránulos. Y estos gránulos para ser excretados o secretados tienen que unirse pues a la pared celular y de ahí pues salen hacia los conductos pancreáticos, ¿no? Pero podría haber un problema en este transporte que puede generar la activación del tripsinógeno al interior del páncreas, ¿no? Finalmente podríamos mencionar qué es lo que ya hemos visto mecanismos y causas, podríamos decir qué es lo que realmente puede originar ya tal vez una activación del tripsinógeno, o sea, sin importar el mecanismo. Se plantea mucho la colocalización que a continuación vamos a describir, pero también se dice que la activación del tripsinógeno podría estar mediados quizás por polimorfonucleares neutrófilos, ¿no? Se habla de la posibilidad que el calcio intracelular que se libera también sea responsable, pero se considera que no sería suficiente el incremento de calcio intracelular para activar los simógenos. Entonces, con respecto a la colocalización, ¿qué significa? Bueno, para hablar de colocalización, recordemos lo que hemos mencionado en una de las primeras diapositivas, ¿no? Que vamos a tener el complejo de Golgi y se van a formar unos orgánulos que son organelas, que son los lisosomas, en la cual están en su interior, pues como las enzimas como la milasa, la lipasa, la catepsina B, por ejemplo. Eso es por un lado. Y por otro lado están otro tipo de orgánulos, de organelas, ¿no? Que son los gránulos de simógenos. Entonces, que contienen en su interior las proenzimas o los simógenos o enzimas no activas. Entonces, van por separado y lo normal es que cada uno ya llegue a lo que es hacia la luz, hacia el lumen y por ahí sean excretados o secretados, ¿no? Pero podría darse que ambos se unan,
¿ya? Tanto los lisosomas con los gránulos decimógenos se unan y como los lisosomas en su interior tienen enzimas activas, justamente como la catepsina B, esta catepsina B sería la que active al resto de decimógenos o a los simógenos, mejor dicho, como el tripsinógeno, que se convertiría en tripsina, se activaría en tripsina y esta a su vez al resto de simógenos, lo cual generaría todo un daño, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la colocalización. Veamos la etiología, que ya también lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Si ustedes pueden observar aquí, ¿ya? A mi grupo de práctica les comentaba que el páncreas es muy similar al hígado, perdón, en cuanto a las causas que originan daño en el mismo, ¿no? El hígado, de forma similar al páncreas, ¿ya? Puede ser afectado por diferentes noxas, por ejemplo, fármacos, traumatismos, un accidente de tránsito te puede provocar un daño en el hígado, igual modo te puede provocar un daño en el páncreas, ¿sí? Y te puede dar inicio a una pancreatitis, ¿ya? Una pancreatitis aguda, traumatismos, infecciones también, ¿no? Cualquier tipo de virus puede afectar el páncreas. Incluso en estos tiempos de pandemia, ustedes supongo que ya es de su conocimiento de que la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que está dada por el COVID-19, que es la enfermedad, es producida pues, por un nuevo virus, ¿no? Que es el nuevo virus del SARS-CoV-2, llamado así. Pues este virus puede afectar también al páncreas y se han descrito casos de pancreatitis aguda por SARS-CoV-2, VIH también, o sea, múltiples agentes pueden provocar un daño en el páncreas y generar un cuadro de pancreatitis aguda, como les decía, en forma similar a lo que puede ocurrir con el hígado, ¿ya? Pero son dos las principales causas, ¿ya? Son dos las principales causas que van a producir principalmente, o son cubren cerca del 80% de las causas de todas las pancreatitis, que viene a ser la etiología biliar y alcohólica. Entonces tengan presente eso. Etiología biliar y alcohólica son las principales causas a nivel mundial en realidad. Ya acá tenemos la colelitiasis, ¿no? Y el consumo de alcohol. Ya son las principales causas. En Estados Unidos reportan incluso que la principal causa es alcohólica, mientras que en nuestras latitudes, ya en Latinoamérica, por ejemplo, ya es más de origen biliar, ¿no? En Chile más todavía, porque bueno, en Chile se ha descrito digamos que es uno de los países que más incidencia tiene de cálculos vesiculares, ¿no? Entonces no se olviden teología biliar y alcohólica como las dos principales causas de pancreatitis aguda, ¿ya? Bueno, este es un estudio que se ha hecho acá en Perú, del mismo modo, ¿no? Se reporta, pues miren ustedes, ¿ya? En el cual el gran porcentaje se debe a etiología biliar y un menor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, se debe a lo que es el alcohol, ¿no? También hay una causa que nosotros siempre buscamos a veces, que es la hipertrigliceridemia, ¿no? Triglicéridos por encima de 1000 también es considerada una causa de pancreatitis aguda. Cuadro clínico. A ver, ¿qué caracteriza a la pancreatitis aguda? A ver, no sé si está presente Fernanda o Juan o Diana. ¿Están presentes algunos de los que he mencionado? ¿O Camberly? Bueno, parece que todavía no están presentes o no desean hablar. El cuadro clínico, a ver, muy bien, a ver, ¿quién es? ¿Camberly, Diana, Fernanda? Fernanda. A ver, Fernandita, dime, a ver, ¿qué caracteriza el cuadro clínico? ¿Qué es lo característico en una pancreatitis aguda en cuanto al cuadro clínico? Un dolor fulminante, agudo. Ya, muy bien, ¿no? Es un dolor abdominal. Entonces, gracias, Fernando. Entonces, el cuadro clínico, pues, se caracteriza justamente por dolor abdominal, ¿no? Entonces, nosotros no podemos sospechar de pancreatitis aguda si es que no hay dolor abdominal. Tiene que haber dolor abdominal para nosotros sospechar pancreatitis aguda. Y este dolor, como lo ha dicho Fernanda, ¿ya? O como daba a entender Fernanda, tiene que ser un dolor muy intenso, es de una intensidad bastante importante, es un dolor fuerte, y que va a estar localizado en la parte superior del abdomen, no en la parte inferior, en la parte superior, y por lo general es en la parte media, o sea, en el epigastrio, ¿no? Muchas veces no siempre se va a presentar, como dicen los textos, un dolor que en cinturón, que se irradia hacia los costados y al dorso, no siempre es así. Pero lo único que se exige en todo caso
es que sea un dolor muy intenso y localizado en la parte superior como para sospechar de que podría tratarse de una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces tiene que haber necesariamente dolor abdominal, ya. Excepto cuando o en qué condiciones del paciente no se va a observar dolor abdominal. ¿Alguien podría decirme? ¿O alguien del grupo? ¿Cuándo el paciente no va a poder referir o no va a referir dolor abdominal? A pesar que pueda tratarse de un cuadro de pancreatitis aguda. A ver, eh, cuando hay una alteración de la conciencia, una alteración de un trastorno del sensorio, si hay compromiso del sensorio, ¿ya? El paciente no va a referir dolor por obvias razones, ¿ya? Solo en esas condiciones, ¿ya? Tú podrías plantear la posibilidad de pancreatitis aguda a pesar que el paciente, como le repito, por obvias razones no refiere o no puede manifestar dolor abdominal, ¿ya? Pero si es un paciente que está despierto, ¿ya? Si está lúcido, debe referir dolor abdominal, ¿ya? Para nosotros poder plantear la posibilidad de pancreatitis aguda. En cuanto a los otros síntomas que puede presentar un paciente con pancreatitis aguda, ¿ya? Eh, Va a depender mucho de la fase en la cual estemos, ¿no? Aprovechamos para comentar acerca de las fases de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda se ha dividido en dos fases. Una fase temprana que son los primeros 7 días de enfermedad y una fase tardía que son más de 7 días, ¿ya? Más allá de los 7 días de enfermedad, ¿sí? ¿Y por qué es importante definir en qué día de la enfermedad estoy? ¿Ya? Porque los síntomas que uno puede observar, ¿ya? Puede corresponderse, no puede ser diferente en ambas. Por ejemplo, en la fase temprana, ¿ya? ¿Qué cosa va a predominar? Va a predominar lo que se llama la respuesta inflamatoria, ¿no? Asociado a lo que es la agresión del páncreas. Y cuando esta es muy marcada, ¿ya? Cuando esta es muy marcada, se habla de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en ese caso el paciente puede cursar, ¿no? Puede cursar con fiebre, puede cursar con taquicardia, ¿sí? Puede cursar con taquimia, ¿sí? E incluso puede cursar con falla de órganos, es decir, puede haber compromiso, por ejemplo, de hipotensión, un problema renal, ¿no? Y un cuadro más aparatoso, ¿no? Eso es en los primeros 7 días, ¿ya? Más allá de los 7 días, ¿ya? No siempre, puede presentarse lo que se llama lo opuesto a lo que es el CIRS. Si el CIRS es una respuesta inflamatoria excesiva, existe lo que se llama el CARS, ¿ya? Aquí está el acrónimo en inglés, que hay una respuesta antiinflamatoria. Y como hay una respuesta antiinflamatoria y también hay compromiso del sistema inmune, pues puede propiciar que ingresen o pueden favorecer el desarrollo de un proceso infeccioso. Entonces, en un proceso infeccioso, ¿ya? Más allá de los 7 días, ya puede presentarse también como si fuera un CIRS, o sea, puede haber fiebre, puede haber taquicardia, perdón, puede haber taquimia y en los exámenes de laboratorio puede haber leucocitosis, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso estamos frente a un proceso infeccioso, cosa que no ocurre en la fase temprana, ¿ya? Entonces, es por eso que es muy importante determinar cuándo se ha iniciado la pancreatitis aguda. Porque si yo encuentro un paciente que está febril, taquicárdico, ¿no? Y está dentro de los primeros 7 días, ¿ya? No me preocupo necesariamente, ¿ya? Porque podría tratarse simplemente de un CIRS. Es más, si está dentro de los 7 primeros días y veo que los leucocitos o glóbulos blancos están incrementados, tampoco me preocupo, a pesar que tenga fiebre. No estoy sospechando que esté infectado. No tengo por qué dar antibióticos, porque estoy dentro de los primeros 7 días. Pero si ya estoy más allá de 7 días, ¿sí? Lo más probable es que estemos frente a un cuadro de sepsis, donde los síntomas que tiene el paciente, de fiebre, etcétera, sí se debe a un proceso infeccioso. Es por eso que es muy importante iniciar o determinar, perdón, lo que es el inicio de la pancreatitis aguda, ¿ya? No todos los pacientes hacen la fase tardía, muchos se quedan en fase temprana nada más, ¿ya? Y dentro de la fase temprana, no todos, ¿ya? Van a ser
un proceso de CIRS necesariamente, ¿ya? Es por eso que no todos los pacientes con pancreatitis aguda lucen tan mal. Algunos solamente tienen dolor abdominal como único síntoma o como única manifestación. Pero aquellos que hacen un verdadero CIRS, pues ustedes lo van a ver en muy mal estado, ¿no? Lo van a ver con fiebre, lo van a ver taquicárdico, lo que hemos mencionado ya, ¿sí? Entonces, no olviden eso, que no todos van a fase tardía, y si es que van a fase tardía, o sea, más allá de 7 días, si encuentran fiebre, leucocitosis, etcétera, lo más probable es que estén frente a ustedes a un proceso infeccioso. Aquí también recalcar, es muy importante determinar el inicio de la pancreatitis aguda, ya vuelvo a reiterar ello, ¿ya? Y el inicio de la pancreatitis aguda va a definirse como aquel día en el cual se presenta el máximo dolor persistente, el máximo dolor persistente que no cede, ¿ya? Ese se toma como inicio de la pancreatitis aguda, ¿ya? Es el dolor más intenso que no cede, que justamente hace que el paciente acuda a la emergencia, ¿ya? Esto es muy importante. Muchas veces lleva la opción a los médicos que no están familiarizados con el manejo de pancreatitis, ¿no? ¿Qué sucede? Hemos mencionado de que la causa principal, por lo menos en nuestro país, es la litiasis, ¿no? La etiología biliar, ¿no? La litiasis vesicular, la colelitiasis. ¿Y qué puede pasar qué puede presentar un paciente con litiasis vesicular y colelitiasis? Puede tener episodios recurrentes de dolor abdominal. Puede estar un mes, 6 meses con dolor abdominal recurrente. O sea, va bien el dolor y no necesariamente cuando presenta un cuadro de pancreatitis vamos a decir, ah, ya, como él tiene dolor desde hace un mes, tiempo de enfermedad un mes. No es así, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante determinar el inicio de la pancreatitis aguda y definirla como el día en el cual el paciente presenta el máximo dolor y es persistente, o sea, el dolor no cede. Justamente por ese motivo es que el paciente acude a la emergencia, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me la hacen saber, ¿ya? No se olviden, pueden abrir su micrófono y preguntar sin ningún problema. En esta diapositiva podemos ver nosotros, ¿no? En lo que hablamos del CIRS y del CARS que se puede presentar, ¿no? Puede haber un proceso inflamatorio importante y por el otro lado del CARS un proceso antiinflamatorio importante. Y ambos pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Ambos nos pueden conducir a la muerte, ¿no? Cuando hay un CIRS, ¿ya? Muy intenso, ¿qué puede suceder? O sea, un efecto inflamatorio muy importante. Ya en la primera fase, en la fase temprana, pues puede conducirnos a una falla de órganos, ¿no? Falla el riñón, falla el corazón, falla el pulmón, ¿no? Nos lleva a falla de órganos y lo puede terminar en muerte. Y del mismo modo, en la fase tardía, en la cual puede predominar lo que es el CARS, o sea, una respuesta antiinflamatoria, ¿ya? Y que también va a haber, obviamente, disminución de la inmunidad, pues va a favorecer un proceso infeccioso, ¿no? Va a favorecer las infecciones, cuadros sépticos que también lamentablemente nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? A ver, sigamos. A ver, el autor menciona, creo que marquen su asistencia, alumnos. Ya, a ver, veamos en cuanto al diagnóstico. ¿Qué podemos mencionar en cuanto al diagnóstico? El diagnóstico es sencillo, ya no debe haber ya dudas en cuanto a cómo hacer el diagnóstico. Ya requerimos 2 criterios de 3 que ahí menciono, ¿no? El que debe existir casi siempre, como le digo, excepto que haya un compromiso neurológico del paciente, es dolor abdominal, ¿no? Siempre debe haber dolor abdominal. Y los otros criterios son, uno es el laboratorio, que puede ser la elevación de amilasa o lipasa, perdón, cualquiera de ellos, los dos o cualquiera de ellos, al menos 3 veces, dice, por encima del valor normal. Y también tenemos una prueba de imágenes. En la prueba de imágenes, lo ideal, ¿ya? O lo más específico es una tomografía, ¿no? Con contraste. Siempre tiene que ser con contraste de abdomen, ¿sí? Pero muchas veces no pedimos tomografía porque es quizás un examen caro. A veces podemos solicitar una ecografía, que es el examen inicial para investigar, digamos. También se puede solicitar resonancia magnética de abdomen con contraste también, aunque esto no está tan validado porque los mayores estudios han sido hechos con tomografía, ¿ya? Pero sí, en realidad se puede decir que la resonancia incluso es mucho más adecuado o te permite evaluar muchas más cosas tal vez que una tomografía, ¿no? Pero su costo es mucho mayor por el momento en cuanto a la resonancia. Entonces, 2 de 3. Por lo general, solo requerimos
el criterio clínico, que es el dolor abdominal, y luego el laboratorial, ¿no? Por lo general no requerimos imágenes, ¿ya? En raras excepciones requerimos imágenes para hacer nuestro diagnóstico. ¿Cuándo requerimos imágenes? Por ejemplo, cuando el dolor abdominal no es característico, o sea, será en la parte superior, pero no es muy intenso, ¿no? O es un dolor medio vago, entonces uno no sabe si es por pancreatitis o no, entonces ahí pedimos imágenes. O lo opuesto, ¿no? Lo que es la amilaza lipasa está elevado, pero no reúne ese criterio todavía de 3 veces, ¿no? Entonces no se olviden el diagnóstico de pancreatitis, 2 de 3 criterios. Veamos ahora lo que es la determinación de la severidad, ¿ya? Determinación de la severidad y los signos de alarma, ¿ya? ¿Por qué es importante determinar la severidad? ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque algo muy importante, por el manejo que tú le vas a dar, ¿ya? Determinar la severidad, ¿ya? Va a determinar el manejo, el tratamiento, ¿ya? Cómo va el tratamiento que vas a dar a ese paciente, ¿ya? Y justamente determinar el grado de severidad y el manejo que se le da es lo que probablemente ha hecho que muchos de los casos de pancreatitis que antiguamente iban tal vez a la mortalidad, ya no vayan a la mortalidad, y es por eso que la mortalidad, como vieron en las primeras diapositivas, ha disminuido a nivel mundial, ¿sí? Entonces es muy importante para el manejo, no es solamente fines académicos, ¿ya? Determinar la severidad es muy importante en pancreatitis aguda y espero que eso les quede claro. Y hasta ahorita 2 cosas importantes, ¿no? O podemos mencionar 3 en todo caso, ya haciendo como un mini resumen, ¿no? Lo primero, que las principales causas de pancreatitis o la principal causa de pancreatitis en nuestro país es la etiología biliar. Segundo, que podemos nosotros mencionar en cuanto a pancreatitis aguda, es muy importante precisar qué día empezó la pancreatitis aguda, ¿no? ¿Para qué? Ya saben, para determinar si estamos en fase aguda, perdón, en fase precoz o en fase tardía. Y 3, podemos mencionar que es muy importante determinar la severidad de la pancreatitis aguda. No se olvide, es muy importante, ¿sí? Ahí vemos un poco de historia, ¿no? ¿Por qué mencionamos esto de un poco de historia? Porque los consensos y definiciones en cuanto a pancreatitis han ido cambiando con el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿Qué sucede, no? Hace muchos años, miren, estamos hablando del año 92, miren, hace ya cerca de 30 años, ¿no? En el cual pues los médicos que veían cuadros de pancreatitis a nivel mundial tenían diferentes criterios, ¿no? Entonces, eso no permitía, por ejemplo, hacer homogeneizar desde criterios para diagnóstico o para el manejo, ¿no? Entonces, eso afortunadamente ha ido cambiando. Ya la humanidad cada vez con el avance tecnológico y todo eso hace posible que estemos más comunicados, ¿sí? Entonces, lo que se ha tratado es de unificar criterios, ¿no? Es así que en cuanto a lo que es pancreatitis aguda, ocurrió un gran consenso en el cual se reunieron los, digamos, expertos mundiales en el manejo de pancreatitis y crearon lo que es el consenso de Atlanta, ¿ya? Que se dio en el año 1992. El consenso de Atlanta es la primera intención de unificar criterios, ¿ya? De unificar criterios en cuanto al diagnóstico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue la primera vez que se logró eso, ¿no? Y a raíz de eso es lo que ha habido en realidad grandes avances, ¿ya? Esto es de acceso libre en internet, ustedes lo pueden buscar si desean revisar al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué decía el consenso de Atlanta de 1992, ¿no? De Atlanta porque se realizó en esa ciudad de Estados Unidos. Entonces, el consenso de Atlanta dividía en 2 cuadros de pancreatitis, ¿no? Decía que hay pancreatitis leve y hay pancreatitis severa, así lo definía, solamente en 2 grandes grupos de severidad, leve y severa, ¿no? Y obviamente el severo, pues es el que tenía mortalidad alta, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien. El problema quizás era que para definir severidad para Atlanta 92, habían muchos criterios. Había Ramson, Apache, falla de órgano, también había PCR, Baltasar, índice de severidad. O sea, había muchos criterios,
¿ya? Muchos criterios de severidad. También le agregaron obesidad, efusión pleural, o sea, había muchos criterios para diagnóstico de severidad, para decir que una pancreatitis es grave. Entonces, eso en la práctica era a veces un poco confuso. En la práctica, ¿por qué era confuso? Porque tú podías tener un paciente, por ejemplo, hospitalizado con pancreatitis aguda, que digamos, tal vez su PCR estaba a menos de 150 a las 48 horas y tú decías, ah, ya, por PCR es leve. Pero quizás lamentablemente el paciente era obeso y decías, ah, por obesidad es grave, ¿sí? O tal vez por ahí tenía el Apache mayor a 8 y decías, ah, ya, por Apache es grave, pero probablemente clínicamente tú lo veías bien y decías, ah, por clínica leve. Entonces, no era muy adecuado manejarlo, no era muy práctico manejar a un paciente, había muchos criterios. Y además, no permitía también para los que hacen investigación de pancreatitis, pues, evaluar realmente qué criterio es lo que te determinaba realmente severidad. Entonces, debido a que había muchos criterios, ya con el transcurrir de los años y las investigaciones que hubo, pues se trató un poquito de cambiar eso, ¿ya? Se trató un poquito de cambiar eso y es así que aparece una nueva clasificación, ¿ya? De severidad, que es la que actualmente usamos, ¿no? Actualmente hay dos en boga, que son una que es la revisión de Atlanta 92, que se realizó el año 2012, o sea, no es un nuevo consenso, digamos, no se han vuelto a reunir, simplemente, ¿qué ha pasado? Que el año 2012 han revisado lo que se había ya dicho el año 92 y revisaron todos los estudios que se han realizado desde el año 92 hasta el año 2012 y decidieron cambiar algunos criterios, ¿no? ¿Ya? Y algunas definiciones. ¿Ya? Esto es por el lado de acá, digamos, como iniciativa de los Estados Unidos, mientras que los países europeos ya habían planteado también otra clasificación que es la clasificación basada en determinantes, así la llamaron. ¿Ya? Digamos, actualmente tenemos una nueva clasificación, quizá en cuanto a la severidad me refiero, probablemente más adelante, ya tal vez van a cambiar los criterios y quién sabe, tal vez las definiciones podrían cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la clasificación de la revisión de Atlanta, ¿no? La que se dio el año 2012? Divide ya en tres grados de severidad, ya no es dos, ya no es leve, grave, ¿ya? Sino ahora es tres, ahora es leve, moderado y grave o si quieren, severo, ¿ya? Entonces, esta clasificación en realidad es mucho más sencilla, ¿no? Si ustedes ven el otro, la que era del año 92, había muchos criterios, ¿no? Ramson, Apache, PCR, obesidad, fusión pleural, necrosis, un montón, varios, ¿no? Pero acá, si ustedes se toman la molestia de leer, nos habla básicamente de qué? De falla de órgano y de complicaciones, ¿ya? Complicaciones que puede haber a raíz de la pancreatitis, como por ejemplo necrosis pancreática, ¿no? Una colección líquida, por ejemplo, ¿no? Entonces, la leve dice no tiene ni falla de órgano, ni tampoco hay complicaciones. La moderada menciona que sí puede haber falla de órgano, pero esta falla de órgano es transitoria, es decir, que en 48 horas se resuelve. Para esto, falla de órgano se ha quedado básicamente los tres grandes sistemas, ¿no? Renal, cardiovascular y respiratorio. Se toma la falla de órgano en uno de esos tres. ¿Ya? Entonces, si hay, por ejemplo, una elevación de la creatinina importante, o sea, está haciendo una falla renal, y esta resuelve dentro de las 48 horas, esta se llama moderada. Si hay un problema respiratorio, tal vez insuficiencia respiratoria, y del mismo modo resuelve en 48 horas, significa que es transitoria esa falla de órgano y se cataloga como moderado. Mientras que cuando estamos frente a un cuadro severo, cuando va a presentar falla de órgano, pero persistente. ¿Sí? Falla de órgano persistente. ¿Y a qué llamamos falla de órgano persistente? Aquella que es mayor a 48 horas. Entonces, esto es una clasificación mucho más sencilla, más fácil, ¿no? Más simple, y que en realidad se queda con los verdaderos criterios, digamos, que van a determinar que realmente una pancreatitis sea grave, que es lo que es la falla de órgano y lo que es las complicaciones. ¿Ya? Esa es Atlanta 2012. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos la clasificación de los determinantes, ¿sí? La clasificación de los determinantes
Bueno, quizás es motivo de alegría que quizás uno de los que ha propulsores de esta clasificación ha sido un peruano, ¿no? Que es el doctor Enrique Maravipoma, ¿no? Que labora pues allá en España. Bueno, mejor dicho, laboraba, ya hace unos años ya cesó, ¿no? Él era médico intensivista, pero es uno de los que ha promovido bastante sobre lo que es la nueva clasificación de pancreatitis. Continuamente, no sé si ahora vendrá al país, pero siempre venía a hacer sus ponencias, sobre todo en la zona de Huancayo y Junín, me parece que hacía reuniones ahí. Entonces, en la clasificación de determinantes, ¿ya? Es parecida a la que hemos visto de Atlanta, ¿ya? Divide también en la de determinantes, hay una leve, hay una moderada y una severa, ¿sí? Y acuñan otro término que es la crítica, ¿no? ¿Ya? Pero son similares, leve, moderada, severa. En la leve, obviamente, no hay nada, o sea, no hay ninguna complicación, no hay falla de órgano, no hay nada de eso. ¿Qué pasa en la moderada? En la moderada, acá, en esta clasificación de los determinantes, evalúa lo que es la necrosis. Si hay necrosis, pero esta necrosis no está infectada, es una moderada. Y también toma en cuenta la falla de órgano, ¿sí? La falla de órgano. Para la falla de órgano, ¿ya? Tiene que ser también transitoria, o sea que resuelva dentro de las 48 horas. Y para la severa, ¿ya? Puede haber necrosis infectada, ¿ya? O dice, no dice I, dice O, ¿ya? Puede haber falla de órgano, pero persistente. ¿Está bien? Esa es la severa. ¿Y la crítica cómo es? La crítica es similar a la severa, solo que no es O, es I. O sea, en la crítica hay necrosis infectada y también hay falla de órgano persistente. ¿Ya? Entonces tenemos leve, moderada, severa y crítica. ¿Ya? Ambos están validadas, o sea, tú puedes usar la basada en determinantes que toma en cuenta como te digo necrosis y falla de órgano, o puedes tomar la de Atlanta que usa complicaciones y falla de órgano. Cualquiera de ellas, ambas están validadas. ¿Ya? Entonces, acá viene un término que también lo han acuñado los europeos, sobre todo los españoles, que es la pancreatitis aguda potencialmente grave. ¿A qué llamamos potencialmente grave? En ambas clasificaciones, tanto de los americanos como de los europeos, pues vemos una definición de moderado que dice que la falla de órgano es transitoria, o sea, se resuelve dentro de las 48 horas. Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene falla de órgano, pero recién está dentro de las 24 horas? ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos severa? ¿Le ponemos moderada? ¿Qué le ponemos? Entonces, como no podemos esperar todavía hasta las 48 horas para, ¿no? Sin un criterio de severidad, no le vamos a poner IO moderada, IO severa, entonces se crea ese término de potencialmente grave, ¿no? Potencialmente grave es aquel paciente que tiene una falla de órgano, pero está dentro de las 48 horas y por lo tanto yo no sé cómo va a evolucionar, ¿no? Yo no sé si al término de 48 horas va a corregir esa falla de órgano o si pasadas las 48 horas va a persistir esa falla de órgano. Entonces, eso es una pancreatitis aguda potencialmente grave. O también es aquel paciente que tiene una pancreatitis y tiene lo que se llaman signos de alarma o factores predictivos de gravedad. Todos los criterios que vimos en Atlanta 92, lo que les he mencionado, Apache, PCR, obesidad, etcétera, ya les han bajado, digamos, de nivel. Ya no te hacen diagnóstico de gravedad, sino ahora los llaman predictores de gravedad. O sea, le han bajado, digamos, de categoría, por llamarlo de algún modo. O sea, no te dice que es grave, pero te dice que tal vez podría ese paciente hacer gravedad. Esos son los signos de alarma. Entonces, si estamos dentro de un paciente de 48 horas y vemos algún signo de alarma, ya, también lo podemos catalogar como potencialmente grave. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo determinamos falla de órgano, no? Todo esto quizás ustedes lo van a poder conseguir. Ustedes tienen una cierta ventaja en relación a nosotros, a los médicos, bueno, sin ser tan mayor tampoco mi persona, pero ustedes tienen una ventaja, ¿no? ¿Cuál es esa ventaja? Que tienen a su disposición la tecnología?
ya en gran medida, cosa que en mi tiempo, como les digo, yo no seré tan mayor, pero ha habido un cambio bastante importante en lo que es el uso de la tecnología, ¿no? En los últimos años, y ahora en pandemia mucho más, ¿no? Imagínense que ahora estamos haciendo prácticas no presenciales, estamos con una clase virtual, cosa que hace unos años quizás era difícil imaginar, ¿no? Entonces, en nuestros tiempos, en mi tiempo en todo caso, ¿ya? Pues tenés que memorizar, ¿no? Memorizabas todos los criterios, tenés que saber de memoria, los criterios de Ramson, de Baltasar, o sea, eh, el Apache, ¿no? Tenías que saber en cierto modo de memoria, ¿ya? Pero ahora ustedes tienen, como les digo, al alcance la tecnología, ¿no? Y si ustedes se toman la molestia de agarrar su celular, bueno, espero no ahorita, sino luego que termine la clase, y buscan, ¿ya? Hay ya calculadoras que te van a determinar, por ejemplo, el score de Marshall, el score de SOFA, ¿no? Para determinar falla de órgano. Entonces, lo que hacen ahora los residentes, por ejemplo, actuales, es cuando están frente a un paciente de pancreatitis aguda, o sea, ¿no? Tiene dolor abdominal, tiene elevación de amilasa, lipasa, inmediatamente quieren ver si tiene falla de órgano y ya no usan la memoria, sino recurren pues a los medios tecnológicos y buscan, hay calculadoras como le digo, ingresan los valores y te da pues, te dice si hay falla de órgano o no hay falla de órgano, e incluso te da el pronóstico, ¿no? de ese paciente, ¿no? Entonces, esa es la facilidad que quizás ustedes tienen, ¿no? Ya no hay que estar memorizando tanto, ¿ya? Eso es el score de Marshall, ¿no? Que básicamente se simplifica de lo que existía en lo que es la clasificación del MOTS, ¿ya? En el cual toma en cuenta básicamente falla de órganos de los tres que ya he mencionado, ¿ya? Corazón, riñón y pulmón, ¿no? ¿Sí? No hay necesidad, como les digo, de memorizar, ¿ya? Es solamente saber de que la falla de órgano se usa el Marshall y se puede utilizar el SOFA también, ¿no? Como van ustedes, como ustedes se estarán dando cuenta, no solamente en gastroenterología, sino en las otras especialidades que ya probablemente ya han tenido clases, en los últimos años hay abundancia de lo que son clasificaciones, scores, consensos, ¿no? ¿Ya? Eso en cierto modo es bueno porque unifica, ¿no? Unifica criterios, ¿no? Lo único malo que observamos es de que a veces el alumno o el médico joven solamente se basa en los scores, ¿no? Agarra, ya no ve al paciente, sino simplemente ve el laboratorio, llena los datos y dice, ahí está grave, ¿no? Y ya no se pone a pensar más. Su score le puede salir que está muy grave, que tiene falla de órganos, pero sin embargo uno lo ve al paciente y el paciente está tranquilo. Entonces nunca hay que, nunca hay que, o mejor dicho, no hay que dejar de tomar en cuenta la parte clínica del paciente, cómo está el paciente clínicamente. ¿Ya? La parte clínica ayuda mucho. Lo malo de la clínica es que es muy subjetivo, ¿no? Pero es muy importante. Nunca dejemos la clínica de lado, por favor. Entonces, este es el score de Marshall que le estaba comentando. Atlanta sugiere usar el score de Marshall, ya para determinar si hay falla de órgano. Ya les he mencionado los órganos que se evalúan, ¿no? Y aquí están la puntuación y los valores que le asignan, ¿ya? Y como ven ustedes, ahí dice, ¿no? Si hay una puntuación de 2 o más en cualquier sistema, ya se habla de falla de uno o más órganos, ¿sí? El SOFA es algo parecido, ¿no? Es algo parecido, también es una puntuación, ¿sí? Y también, pues, la sumatoria te va a determinar si estás frente a un paciente con falla de alguno de los órganos que hemos mencionado, ¿no? Lo malo del SOFA es que incluye otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el hígado, ¿no? Lo que es la parte neurológica también, ¿no? Veamos en cuanto a complicaciones locales, esta definición también ha cambiado en Atlanta, en relación a Atlanta 92. En Atlanta 92 nos hablaban de básicamente 3 complicaciones, y eso les aclaro porque tal vez ustedes van a tener acceso a literatura un poco antigua, no un poco, bastante antigua, ya les estoy hablando ya que ha cambiado todo desde el 2012, o sea, más de 20 años probablemente van a encontrar artículos que habla de otro tipo de clasificación de las complicaciones. ¿Qué dice Atlanta 92? Menciona como complicaciones básicamente 3. Colecciones,
necrosis y pseudoquiste. Así menciona este Atlanta 92. Pero en las nuevas clasificaciones o consensos ya no se habla de eso. Actualmente se habla de lo que son complicaciones locales agudas y crónicas, ¿no? Denominándose agudo aquello que tiene menos de 4 semanas de evolución y crónico aquello que tiene más de 4 semanas de evolución, o sea, más de un mes. Y va a depender mucho de lo que vimos también en una de las diapositivas iniciales, si estás frente a una pancreatitis necrotizante o estás solamente frente a una pancreatitis intersticial. ¿Ya? Cuando estás frente a una pancreatitis intersticial puede observarse en forma aguda una colección de líquido. ¿Ya? O sea, es líquido. Ya tú ves en la tomografía y hay un contenido líquido. Y ese contenido líquido, si persiste más allá del mes, ¿ya? A ese contenido líquido se le va a ir formando una pared. Una pseudopared, porque no es una verdadera pared, es tejido de granulación. ¿Ya? Entonces, como se ve, como se observa como si fuera una verdadera pared, se llama pseudoquiste, ¿no? Pseudoquiste pancreático. Esa es la evolución del pseudoquiste, de una colección líquida. Mientras que en la pancreatitis, donde se observa necrosis, puede también llegarse a formar una colección, pero no de líquido, sino de tejido necrótico, o sea, tejido muerto. Y este tejido necrótico también, si pasa más allá del mes, ¿ya? También va a tener tendencia a formar una pseudopared. Y eso se conoce como necrosis encapsulada, ¿ya? Este conocimiento que parece tal vez para algunos innecesario, ¿no? En realidad es muy útil para el manejo, porque a veces los pseudoquistes son tan grandes que tiene que ser drenado. Entonces, el drenaje puede ser incluso por vía endoscópica, ¿no? Cuando es un pseudoquiste, o sea, solamente es líquido, hacen un corte y sale el líquido sin mayor dificultad. Pero si estás frente a una necrosis encapsulada, no va a suceder eso, porque la necrosis es muy densa, digamos, y no tienen que ser cortes, no tienes que dejar un stent, ¿no? Para limpiar toda esa zona. Entonces, es por eso que es muy importante este tipo de clasificación, ¿ya? Porque también nos va a ayudar a plantearnos qué manejo le vamos a dar, ¿ya? Ahora, cualquiera de estas que hemos mencionado, como dice acá, puede ser estéril o también puede ser infectada, ¿no? La necrosis tiene mayor posibilidad de infectarse que la colección líquida, ¿no? ¿Cuándo vamos a sospechar que puede estar presentándose una complicación local? Pues cuando el dolor abdominal no ceda, sino se persista, cuando las enzimas pancreáticas, en lugar de disminuir, tienden a elevarse, ¿ya? Cuando el paciente cada vez se pone peor clínicamente, o sea, no tenía falla de órgano, pero empieza ya a hacer falla de algún órgano, ¿ya? O empieza a lucir, pues, tóxico, ¿no? Como decimos, peor, está más febril, está con más leucocitosis. En líneas generales, cuando no hay una evolución favorable de la pancreatitis, clínicamente, tenemos que sospechar de que puede estar presentándose alguna complicación local y que incluso en esa complicación local puede estar agregándose quizás un proceso infeccioso, ¿no? ¿Y cómo yo evalúo una complicación local? Mediante la tomografía abdominal con contraste, ¿sí? Entonces acá tenemos imágenes, ¿no? Esta es una colección líquida, por ejemplo, se ve una zona hipodensa, ¿no? Generalmente las colecciones líquidas es periférica, ¿ya? Mientras que acá es una necrosis y más es central, al interior del parénquima, ¿no? Ven acá, es bien homogéneo, y acá la necrosis es medio irregular, ¿no? No se ve muy homogéneo, hay zonas más hipodensas que otras, ¿no? Entonces, uno así puede diferenciar, esta es colección líquida, esta es colección necrótica, ¿no? Y su evolución en el tiempo, ¿no? La colección líquida, ya hemos dicho, evoluciona como un pseudoquiste, ¿ven? Es como un quiste, ¿no? Se ve que tiene una pared, pero ya les he dicho, no es una verdadera pared, ¿sí? Acá hay otra, acá no es muy notoria la pared. Y lo mismo sucede con la necrosis pancreática, ¿no? Va formando su pared cuando persiste más allá del mes, ¿ya? Entonces, esa es la tomografía, ¿ya? La tomografía ha entrado con fuerza en los últimos años, en pandemia más todavía, así que es momento que ustedes también, bueno, yo supongo que ya han llevado radiología, o no sé si aún no lo llevan, pero cuando lo lleven, presten mucha atención a lo que es la tomografía, ¿ya? La radiografía es un examen muy útil, pero como que está quedando un poquito de lado. Ahora se usa muchísimo la tomografía y es muy importante aprender a leer una tomografía, que en realidad no es tan difícil.
¿ya? No es tan complicado, siempre van a ver en una tomografía cortes, ¿no? A la derecha está el vaso, a la derecha de lo que tú lo estás viendo, a la izquierda va a estar viendo la imagen, pues el hígado, y el páncreas está acá. El páncreas es fácil de ubicarlo, porque ustedes van a ver que del vaso va a salir la vena esplénica y todo lo que está alrededor de la vena esplénica es el páncreas. O sea, no tienes pierde. Cuando no ubicas al páncreas, porque tal vez está inflamado, buscas la vena esplénica y todo alrededor, vuelvo a repetir, es el páncreas. ¿Ya? No es tan complicado. Cuando lleven cuando lleven radiología, aprovechen por favor y estudien bien lo que es las tomografías. Complicaciones médicas también pueden haber, sí, también puede haber complicaciones sistémicas, ya no en el páncreas, ¿no? Se puede, dice acá, exacerbar una comorbilidad existente, como por ejemplo un infarto, por ejemplo un EPOC, por ejemplo, ¿no? Es una complicación sistémica. Bueno, ya hemos mencionado que puede haber factores de gravedad, predictivos de gravedad, lo que antes era diagnóstico de severidad, ahora son llamados factores de gravedad o también llamados signos de alarma. Ya hemos mencionado, ¿no? Este Apache más de 8, lo mismo que habían visto al inicio, PCR más de 150, hay varios en realidad, ¿ya? Y también está el BISAP y el Apache 2 que usan bastante en lo que es la emergencia, ¿no? Ese es el índice de BISAP, ¿no? Que usa lo que es la urea, ¿no? Si hay presencia de CIRS, la edad tiene que ver también, si hay difusión pleural, se hace una sumatoria y te puede orientar si estás frente a un criterio de pancreatitis grave, ¿no? El Apache también, miren lo engorroso, ¿no? Aunque tal vez no me van a creer, pero en la época de la residencia me sabía de memoria esto y los valores, ¿no? O lo que me interesaba en todo caso. Bueno, ahora no me pregunten que les siga de memoria esto, ¿eh? Bueno, son otros criterios también. Tenemos lo que es el índice tomográfico de severidad, el índice de severidad modificado, ¿no? Ustedes habrán escuchado lo que es la clasificación de Baltasar, de lo que es la pancreatitis, ¿no? La clasificación de Baltasar hace uso de la tomografía, pero es tan antigua que hace uso de la tomografía sin contraste. Y sin contraste no se puede determinar necrosis, ¿no? Es por eso que ya más adelante, ya con el transcurrir de los años, sale una clasificación tomando en cuenta lo que es la necrosis, ¿no? Ya es una tomografía ya con contraste, entonces hace uso de ambos, ¿no? De la clasificación de Baltasar, ¿ya? Y más el porcentaje de necrosis, ¿no? Es el índice tomográfico de severidad. Y ahora hay otra más también, la de Mortelet, en la cual pues ya no solamente evalúa necrosis, sino si hay presencia de algunas complicaciones a nivel del páncreas como colecciones, por ejemplo, ¿no? Todos son criterios para severidad, digamos. El manejo, que es lo más importante. El grupo anterior de la práctica no presencial, y que estuvo conmigo, probablemente les he recalcado eso, he tratado de incidir en que hay dos cosas que han mejorado mucho el pronóstico de un paciente con pancreatitis, ¿no? Y uno de ellos es algo tan simple como la hidratación, ¿ya? La hidratación ha hecho que cambie muchísimo lo que es el pronóstico de un paciente con pancreatitis. Algo simple, algo tan simple que uno puede hacer. Entonces, por eso le recomendaba, incluso le decía que cuando ustedes están frente a un paciente con dolor abdominal, hidrátenlo, ¿no? Hidrátenlo, o sea, no esperen siempre y cuando no sea renal o no tenga falla cardíaca, ¿no? Hidrátenlo, o sea, lo van a ayudar, ¿ya? Al margen que tenga o no tenga pancreatitis, pero hidrátenlo, le pueden ayudar, ¿ya? Si es un dolor agudo, le puede ayudar, ¿ya? Incluso si es un cuadro realmente de pancreatitis, puede mejorar muchísimo su pronóstico, ¿ya? Les digo eso porque no necesariamente tienes que estar esperando a que haya amilasa lipasa. Ahora, por ejemplo, en los hospitales del Ministerio de Salud, por ejemplo, a veces de salud también, los recursos son escasos por la pandemia, ¿no? Que ha consumido muchos recursos. Y van a ver que en algunos hospitales incluso no hay un examen tan simple como amilasa o lipasa. No hay, se agota. Llega por momentos y luego se agota y luego compran nuevamente los kits. Entonces,
Imagínense si estamos así aquí en Lima, imagínense cómo van a estar ustedes en su serum, ¿no? Si es que están pensando quedarse acá en el país a trabajar, ¿no? Para una institución del Estado es obligatorio hacer el serum. Entonces, por ejemplo, si es tu situación, viene un paciente, estás de emergencia, de guardia, perdón, de interno, viene un paciente con dolor abdominal intenso y tú le vas a decir, hágase amilasa lipasa, no hay en el laboratorio, ¿qué le vas a decir? Que no le puede dar tratamiento hasta no saber si tiene pancreatitis. Tiene que esperar a que se haga su amilasa lipasa en forma particular. No, simplemente lo hidratas y con eso lo vas a ayudar mucho. ¿Ya? La hidratación ha logrado un gran cambio, como le vuelvo a repetir, en lo que es a favor del paciente en lo que es la evolución. Entonces hay que hidratar al paciente, lo que se llama resucitación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué sucede en la pancreatitis? Como hay un gran proceso inflamatorio al inicio de la enfermedad de la pancreatitis, las sustancias que se van a liberar van a producir dilatación, ¿ya? Dilatación de de todo el área abdominal. Entonces, el paciente va a estar con un volumen total disminuido, ¿ya? Entonces, eso va a generar más isquemia al pobre páncreas. Entonces, va a producir más daño. Es por eso que reponiendo o hidratando al paciente, estás reponiendo volumen y estás haciendo de que llegue un flujo adecuado de sangre a ese páncreas que está inflamado, ¿no? Evitando que progrese que se dé más daño en ese páncreas. Es por eso la importancia de la hidratación. Y un aspecto también importante que ha cambiado también lo que es la expectativa, ¿no? de los pacientes con pancreatitis es la nutrición. A los grupos de práctica que estaban conmigo les hablaba de la importancia de la barrera entérica, ¿no? ¿Ya? Tanto en cirrosis hepática como en pancreatitis. Es muy importante, la barrera entérica es muy importante. Ya sabemos que en el intestino, en la luz intestinal, tenemos ya miles y miles de bacterias, de hongos, ¿no? Que forman parte de la flora, ¿no? Entonces, no todas estas bacterias pues son inocuas, muchas pueden ser patógenas. Entonces, justamente la barrera la barrera etérica evita que estos patógenos lleguen a la circulación sistémica. ¿Ya? Un estímulo para que esta barrera entérica esté indemne o se encuentre en buenas condiciones es justamente el alimento, ¿no? El alimento que uno ingiere ya hace que los enterocitos estén en buen estado. ¿Ya? Si uno no ingiere alimentos, hace ayuno incluso, ya varios días, estos enterocitos pierden sus vellosidades, ¿no? Y favorece incluso puede favorecer que gérmenes pasen de la luz intestinal hacia la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces es muy importante el alimento para mantener en buen estado esta barrera entérica. Entonces, si estamos en un paciente con pancreatitis, ¿qué le indicamos? NPO le decimos, ¿no? Nada por vía oral, ¿no? Pero si es una pancreatitis leve, no hay ningún problema, como vamos a ver más adelante. Pero si es una pancreatitis severa, lo más probable es que este paciente va a estar más de 48 horas sin comer. Y justamente, ¿no? Va a haber daño a los enterocitos, ¿ya? Y la barrera entérica se va a perder, van a ingresar agentes a la circulación sistémica y todo eso va a generar más daño en el pobre páncreas, ¿no? Puede favorecer que una necrosis que era estéril se infecte, puede generar bacteriemias, ¿no? Puede generar infecciones importantes que a su vez van a causar más daño todavía en el pobre páncreas. Entonces la nutrición es también otro aspecto importante. Luego lo vamos a ver un poquito con más detenimiento. ¿Ya? El manejo, bueno, la analgesia es obviamente, si el paciente acude por dolor, pues obviamente la analgesia lo va a ser muy importante, ¿no? En cuanto a los analgésicos, podemos usar antiinflamatorios o también los opioides, ¿no? No hay en realidad preferencia. Si somos bien estrictos y siguiendo la escalera de manejo de dolor, primero debería ser AINES y luego opioides, ¿no? Pero la literatura también te dice que te da libertad, ¿no? Te dice que usa el analgésico, ya sea AINES o opioides, que tú manejes, no hay ningún problema.
¿ya? En nuestro país, por lo general, hacemos uso de los opioides en todos los países, en todas las regiones para manejo de la pancreatitis, por ser pues generalmente un dolor intenso, ¿no? Manejo también es parte de lo que es evaluar la severidad, ya hemos mencionado, ¿no? La severidad va a determinar a dónde se va a dirigir el paciente. Si es una pancreatitis leve, va a hospitalizarse, ¿ya? Si es una moderado grave, el paciente tiene que pasar a UCI. Eso es lo ideal, ¿ya? Para que esté bien monitorizado, ¿ya? Continuamente monitorizado. Entonces, el manejo va a depender mucho de la severidad también, ¿ya? Esa es la importancia de la severidad, ya determinar la severidad. Es importante también dentro del manejo determinar la etiología, ¿no? Saber qué es. Si es por cálculos, si es etiología biliar, el paciente debería ser operado antes de salir de alta. Ya es lo ideal, porque si no le puede dar un nuevo evento de pancreatitis y el nuevo evento puede ser grave. Antibióticos solo si es que hay confirmación de que hay un proceso infeccioso. Si no, no hay por qué dar antibióticos. ¿Sí? Veamos a continuación ya lo que estamos mencionando, ¿ya? Ya faltan pocas diapositivas, así que no se estresen por la duración por el número de diapositivas que ustedes pueden ver ahí. Bueno, ya hemos mencionado, es muy importante la hidratación, ¿no? Ya hemos dicho que va a haber una especie de secuestro, ¿no? De los líquidos en el tercer espacio, ¿ya? Por lo cual pues va a generar que haya una disminución en realidad del volumen circulante, ¿no? Y además, pues eso puede deberse pues una respuesta inflamatoria importante, ¿no? Que origina la pancreatitis, ¿ya? Si nosotros hidratamos, ahí está en negrita, dice ahí bien claro, disminuye el riesgo de la extensión de la necrosis y la aparición de falla de órgano. Es por eso lo importante de hidratar, ¿ya? Hidratar, idealmente dentro de las 48 horas, ¿ya? Debería ser de inicio la hidratación. ¿Y con qué hidratamos? No hidratamos con dextrosa. Muchos se preocupan y le ponen dextrosa porque dice está sin comer. No, ahí no es lo importante la dextrosa. Es importante agua y sal, o sea, la solución salina para hidratar. ¿Ya? Entonces, y los volúmenes pueden ser importantes, ¿no? O sea, uno puede dar de 4 a 5 litros en un paciente en 24 horas. El primer litro a chorro. De esa forma se hidrata en una pancreatitis. Son grandes volúmenes, no solamente medio litro, 500 cc, no, de inicio le das un litro a chorro y luego ya le pones 2 o 3 o hasta incluso 4 frascos en 24 horas. ¿Ya? Una hidratación adecuada es muy importante para un paciente con pancreatitis aguda. ¿Ya? Una forma de evaluar si hay una hidratación adecuada es justamente ver el flujo, ¿no? Por lo general un paciente con pancreatitis le ponen su sonda y van viendo cómo está su flujo urinario. Lo adecuado, si está bien hidratado, es mayor o igual a 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, ¿no? Es lo adecuado. Bueno, hay varias formas de resucitación, no hay un estándar. La analgesia ya hemos mencionado, puede ser opioide o AINES también. Antes había un poquito de... algunos tenían cuidado con el uso de opioides porque decían que si es etiología biliar podría hacer que el esfínter de Oddi se cierre más y puede favorecer la pancreatitis, pero los estudios indican que eso en realidad no tiene asidero, ¿no? Puedes usar sin mayor reparo opioides, ¿no? Solicitud de exámenes auxiliares, bueno, eso va a depender qué cosa tú quieres hacer, ¿no? O cuál es tu intención. Por ejemplo, para el diagnóstico es obvio que tienes que pedir amilasa lipasa, ¿ya? Cuando el diagnóstico es dudoso, puedes pedir también la tomografía abdominal con contraste. Esto en cualquier momento de la enfermedad, o sea, dentro del día 1, del día 2, si hay duda diagnóstica, le pides, no hay ningún problema. Si quieres evaluar lo que es la severidad, ¿ya? Ahí le pide la tomografía, pero tiene que ser más allá de las 72 horas. Hasta 48 horas puede ser, pero idealmente más de 72 horas, si es que yo quiero ver severidad. ¿Por qué? Porque cuando pides muy, muy temprano, o sea, antes de las 48 horas, probablemente tal vez no vas a ver necrosis, ¿ya? Y te va a confundir, va a decir, Ana, no hay necrosis, esto es una leve. Lo que pasa es que le has pedido muy precoz. Si quieres evaluar severidad, tiene que ser a partir de las 72 horas o incluso se acepta 48 horas, si hay mucha premura, digamos, ¿ya? Para la etiología
un perfil hepático y una ecografía, ¿no? Te puede ayudar a determinar si la causa es biliar, ¿no? Triglicéridos también, ¿no? Calcio también, que su incremento, ¿no? Puede favorecer, o es causa también de pancreatitis aguda, ¿no? La hipertrigliceridemia, más de 1000, y el calcio también, ¿no? Predictores de gravedad, ya hemos mencionado, Apache, VISA, ¿no? Puedes pedir los exámenes que te son necesarios para completar esos scores, ¿no? Y bueno, si ya quiere ver complicaciones locales pero tardías, o sea, más allá del mes, ya, obviamente tiene que ser una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, el tipo de examen que pides va a depender de lo que tú deseas evaluar, ¿ya? Bueno, ya hemos dicho la importancia de la severidad, ¿no? Si es leve, es hospitalización; si es severo, tiene que ir a UCI. ¿Ya? Obviamente, si es severo, el paciente va a requerir vasoactivos, tal vez va a requerir ser intubado, va a requerir ventilación mecánica, o tal vez va a requerir diálisis, ¿no? O quizás soporte nutricional. Por todo eso, el paciente tiene que pasar a UCI. En UCI, pues es un área en la cual el paciente está continuamente monitorizado, ¿no? Hay una enfermera generalmente por 2 o 3 pacientes, ¿no? A diferencia de hospitalización, que puede haber una enfermera por 20, 30 pacientes. Entonces, esa es la importancia de UCI, ¿no? Es un monitoreo más estricto, más adecuado. La nutrición. También tiene que ver en relación con la severidad. Si yo estoy frente a un paciente que lo catalogo como leve, ¿ya? Yo estoy considerando que ese paciente, a la brevedad, en los pocos días, va a estar ingiriendo alimento. Generalmente antes de los 5 días ya está ingiriendo alimento. Por lo tanto, ¿qué hago con respecto a la nutrición en un paciente leve? Nada, puedo optar simplemente por NPO, es decir, no le doy nada por vía oral. Simplemente lo hidrato y no va a pasar nada, ¿ya? Pero eso sí, tengo que iniciar la dieta lo más precoz que se pueda, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios para yo iniciar dieta en un paciente, ¿ya? Que tiene leve? Pues cuando ya no tenga dolor abdominal, ¿ya? Cuando las enzimas pancreáticas, ya sea amilasa o lipasa, pues hayan disminuido. No que hayan normalizado, sino que estén disminuyendo. Es decir, me entró con lipasa 5000 y ahora tiene 3000. Sigue elevado, sí, pero está mucho menor a lo que ingresó, ¿ya? Y también si el paciente tolera, ¿no? Si es un paciente que está vomitando, pues no. Entonces, en el leve es NPO, pero hay que iniciar a la brevedad, ¿no? Si las condiciones están dadas. ¿Qué pasa cuando es moderado y grave? Como es moderado y grave, ¿ya? Yo estoy asumiendo que ese paciente va a estar, no va a comer varios días, ¿ya? No va a comer varios días. O sea, más allá de 5 días, 7 días, probablemente por su gravedad no va a comer. Y como va a estar tantos días sin comer, ¿no? Como ya hemos mencionado, cabe la posibilidad que se altere la barrera entérica, ¿ya? Lo que puede provocar este mayor deterioro del páncreas, ¿no? Infecciones, etcétera. Por lo tanto, tengo que darle una nutrición, ya tengo que darle un soporte nutricional. ¿A través de qué lo hago? Puede ser a través de una nutrición enteral total o una nutrición parenteral, ¿no? Parenteral es mediante un catéter venoso central, y enteral, que es lo que se usa, se coloca una zona nasoinguinal, o sea, es una zona que va que ingresa por la nariz y llega hasta más allá del estómago, llega al duodeno y al yeyuno. Entonces el alimento llega hasta el yeyuno como bypaseando, ya si cabe el término, lo que es el duodeno, ¿no? Porque el alimento puede ser un estímulo para que el páncreas secrete más jugo pancreático. Entonces trata de hacer como una especie de reposo pancreático, ¿no? Sí, en el moderado grave no hay ningún problema. Las primeras horas lo puedes tener en NPO, no hay necesidad de apresurarte y ponerle necesariamente su sondita, ¿no? Tienes 48 horas para poder efectivizar una sonda, ¿ya? Bueno, para determinar la etiología, ya hemos mencionado, es importante como examen inicial la ecografía, ¿ya? Y se indica pues que si es biliar, el paciente debería ser extirpado de la vesícula antes de que salga de alta, ¿no? Hay que considerar que a veces los pacientes pueden estar con un cálculo en colédoco, por lo que van a requerir a veces un examen que se llama CEPRE, ¿no? Es decir, una colangiopancreato retroendoscópica, ¿no? ¿Ya? Porque una coledocolitesis puede favorecer lo que se llama una colangitis aguda, una infección de las vías biliares. En cuanto a los antibióticos, acá algo importante, ¿no? Los antibióticos solo deberían darse cuando estés frente a una infección confirmada o con una sospecha alta. No hay antibióticos profilácticos,
O profilaxis antibiótica en pancreatitis aguda. No hay el por si acaso le voy a dar, ¿ya? O no, está con fiebre, así que le voy a dar, de estar infectado. O está con leucocitosis y le voy a dar, no. ¿Ya? Los antibióticos tienes que dar cuando hay una sospecha alta o realmente está confirmado. ¿Cómo confirmas? Mediante una biopsia aspiración de tejido pancreático, por ejemplo, ¿no? Necrótico. ¿Ya? O simplemente algo muy práctico, es ver la evolución del paciente, ¿no? Si el paciente no está evolucionando en forma adecuada, probablemente está infectado, y si por imágenes tengo necrosis, ya puedo ya sospechar que está infectado. Además hay un examen que se llama la procalcitonina, ¿ya? Que indica que puede haber un cuadro infeccioso bacteriano. Entonces ya con todo eso puedes dar antibióticos sin necesidad de hacer un cultivo por biopsia aspiración. Aquí están los medicamentos que se sugieren: metronidazol, ¿no? Imipenem, meropenem, los carbapenems, ¿ya? Y bueno, hay también, antes se hacía mucho, antes se daba bastante, era común usar antibióticos cuando a un paciente le habías hecho una tomografía y el paciente tenía necrosis, y al interior de la necrosis veías burbujas de gas. Entonces era un indicador de que el paciente estaba infectado, pero ahora no. Los estudios dicen que no necesariamente cuando hay burbuja de gas en la tomografía, en una necrosis pancreática, va a estar infectado, sino simplemente puede ser que hay un compromiso de los conductos pancreáticos, y es por eso que hay presencia de gas, ¿no? Entonces, ahí dicen valora la clínica, ¿no? Si el paciente está mal, bueno, sí puede ser que la burbuja sea por infección, así que da el antibiótico. Si está tranquilo, nada, no hay que preocuparnos, ¿sí? Manejo de las complicaciones locales, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando una complicación local, ya saben las complicaciones: colección líquida aguda, ¿ya? Pseudoquiste, ¿ya? Colección necrótica y colección necrótica encapsulada, ¿no? ¿Cuándo se trata? ¿Ya? ¿Cuándo se maneja? Cuando estén infectadas, ¿no? ¿Sí? O cuando, por su tamaño, porque algunos pseudoquistes pueden ser muy grandes, igual que una colección necrótica encapsulada puede ser muy grande y puede generar un cuadro obstructivo, ¿no? Ya sea a nivel del conducto biliar o del tubo digestivo, ¿no? Entonces, cuando tiene síntomas, también hay que tratarlo, ¿no? ¿Cómo se puede tratar? Si está infectado, con antibióticos, ¿no? Y también se puede dar drenaje, puede ser endoscópico, percutáneo, ¿no? Y si no es posible ni endoscópico ni percutáneo, puede ser quirúrgico. Y siempre en pancreatitis es algo que también ha mejorado la sobrevida del paciente con pancreatitis aguda, o la supervivencia, mejor dicho, es esto, ¿no? Antes, cuando había un paciente que estaba, digamos, tenía una necrosis y había sospecha que esa necrosis está infectada en el páncreas, lo que se hacía era que el cirujano entraba inmediatamente, operaba, resecaba y retiraba el tejido necrótico. Pero ¿qué ocurría? El paciente fallecía. Entonces, ahora se sabe que lo ideal es que es una agresión. Cuando estás haciendo un corte, estás manipulando toda esa zona, o sea, genera más daño en realidad. Entonces, lo que se dice ahora es que la intervención quirúrgica, por cualquier motivo en relación a una pancreatitis aguda, ya debe retrasarse. Y dice acá, tanto como sea posible. Entonces ya los cirujanos ya han aprendido eso y no entran de inicio, ¿no? Ven cómo está el paciente, solo entran evaluando, como les digo, riesgo-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, van a entrar. Si no, lo mejor es esperar en realidad. Y bueno, creo que con esta ya culminamos. Ya les agradezco su atención. ¿Ya? Esta imagen hace referencia que ustedes tienen tienen una muy buena base de datos, así que hagan uso, ¿ya? Lean los artículos, es muy importante, ¿ya? En estos tiempos la información más actualizada ya no se encuentra en los libros, sino en las revistas. Entonces sáquenle provecho. Bueno, ya hemos culminado. ¿Alguna pregunta del auditorio, de los presentes? ¿Alguna pregunta que tuviese? ¿Alguna inquietud? Sí, Lisette, puedes, si gustas, puedes abrir tu micrófono o escribir, no hay ningún problema, Lisette, como gustes. Doctor, buenas tardes. Tenía una ¿Cómo duda. estás, Lisette? Sí, dime, Lisette.
Sí, en el caso que estuviéramos ante la sospecha de un paciente de que tenga pancreatitis aguda, pero con la etiología de alcoholismo, ¿el tratamiento vendría a ser el mismo, hidratar y la nutrición, o habría algo más por hacer por el paciente? No, es básicamente lo mismo, nutrición. Perdón, hidratación. La nutrición va a depender mucho de lo que, digamos, la severidad del cuadro, ¿no? Como decíamos, si es un cuadro leve, sin importar la etiología, es simplemente NPO. Como es leve, yo asumo que va a estar en condiciones de ingerir alimentos a los pocos días. Pero si es moderado o grave, estoy asumiendo que probablemente ese paciente no va a estar en condiciones de ingerir alimentos en forma próxima, así que hay que indicar la colocación de una sonda nasoduodenal. ¿Ya? Pero el manejo es hidratación. En todas las pancreatitis siempre es hidratación. ¿Ya? Y como le decía en un comentario, en realidad para todo dolor abdominal, hidrátenlo. ¿Ya? Funciona, pasa, cede el dolor muchas veces. ¿Ya? La única, digamos, cuidado que hay que tener es si estás frente a un paciente renal o cardiópata, ¿no? Quizás con falla cardíaca. Ahí sí, si lo hidratas puede ser pues, contraproducente, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Ya, a ti, Lisette, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? Ya, como les digo, pancreatitis es un tema muy importante. Es una de las patologías que con más frecuencia van a observar ustedes en la emergencia. ¿Ya? Y ustedes, cuando sean internos, ya les falta poco, ¿ya? Van a estar también en emergencia. Van a ser guardias en emergencia. ¿Ya? Y no es como ustedes piensan que tal vez va a estar a su lado el asistente o el médico asistente o el médico residente a su lado y les va a enseñar y les va a decir qué hacer. No necesariamente es así. ¿Ya? Muy probablemente ustedes, cuando sean internos, ustedes van a tratar a los pacientes. ¿Ya? Van a tratar. Así que es muy importante que aprendan a manejar las patologías que frecuentemente acuden a emergencia. Dentro de lo que es el aparato digestivo, es pues hemorragia digestiva alta, es cirrosis hepática con sus complicaciones o descompensado, y pues pancreatitis aguda, ¿no? Son las tres entidades de lo que concierne al aparato digestivo que ustedes van a tratar y van a manejar en la emergencia, cuando sean internos. Así que lean bastante sobre pancreatitis. ¿Alguna pregunta? A ver, dice, Frank menciona, CEPRE solo está indicado en caso de pancreatitis. A ver, la CEPRE tiene varias indicaciones, ¿ya? Y en realidad no es para pancreatitis propiamente, ¿ya? La CEPRE es un examen actualmente considerado terapéutico, ¿ya? No es ya diagnóstico. Antes era considerado diagnóstico, pero ahora no es terapéutico. ¿Por qué ya no puede ser diagnóstico? Porque hay otro examen que es la colangioresonancia, ¿ya? Que te permite evaluar en forma adecuada la vía biliar. Y no hay complicaciones con una colangioresonancia, cosa que no ocurre con una CEPRE. Una CEPRE puede producir pancreatitis aguda, ¿ya? Puede producir. Y los cuadros de pancreatitis aguda por CEPRE o post-CEPRE son considerados de gravedad incluso, ¿ya? O pueden ser graves. ¿La CEPRE para qué se hace? ¿O cuándo se hace? Por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene un cálculo, ¿ya? Que ha migrado de la vesícula y está en colédoco, ¿ya? Y está haciendo obviamente colédocolitiasis, ¿ya? Está indicada la CEPRE para extraer ese cálculo. Si estás en un paciente que tiene pancreatitis aguda y a su vez tiene cálculo en colédoco, o sea, colédocolitiasis, va a depender del estado del paciente. Si el paciente está en los primeros días y está grave, a pesar que tenga un cálculo en colédoco, no se le hace CEPRE, por lo que te estoy manifestando, porque la CEPRE puede desencadenar un nuevo evento de pancreatitis. ¿Ya? Entonces, generalmente esperas a que el paciente mejore y ahí ya
Una vez que el paciente se encuentra mejor, sí realiza la CEPRE para extraer ese cálculo. Solo hay una excepción. ¿Cuál es? Que este paciente con coledocolitiasis esté haciendo un cuadro de colangitis aguda. Ya, o sea, un proceso inflamatorio infeccioso de la vía biliar justamente porque hay un colédoco ahí. Ahí sí está indicado hacer CEPRE, digamos, de urgencia, ¿ya? A pesar de que puedas estar con un paciente con pancreatitis incluso grave, porque está teniendo un proceso infeccioso y es el cálculo el que está produciendo éstasis y que está favoreciendo que ahí haya un cuadro infeccioso. Entonces hay que resolver esa obstrucción, hay que retirar el cálculo para que revierta, digamos, la colangitis aguda, ¿no? Entonces ahí sí está indicado la CEPRE, ¿ya? De urgencia, digamos, cuando hay colangitis aguda asociado a coledocolitiasis. Ya tiene otros usos también la CEPRE cuando que no está en relación con pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cáncer, un tumor a nivel un cáncer STEM preampular, ¿no? El paciente está ictérico, entonces, bueno, le ponen ahí un stent para favorecer la salida de la bilis, ¿no? ¿Sí? Esa es una indicación también de la CEPRE, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? No, doctor, todo está claro. Ya, muy bien, Edson. Bueno, entonces, a ver, ya por última vez pregunto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pueden levantar su mano o también pueden escribir un mensaje o pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, nuevamente les agradezco su asistencia y bueno, nos estamos viendo, ¿ya? Ya, muchos éxitos, cuídense. Doctor, un favor, ¿le puede enviar sus diapositivas a su delegado de sede, por favor? Le envié al doctor Luis Cano, me Ah, ya. parece que él ya lo subió. Listo, doctor, muchas gracias. Ya, pero si no lo ha hecho, le envío a Diana, que es la coordinadora del grupo de prácticas actual, y ya para que les